Ahora sí, empezamos con el silogismo condicional. Ahorita se los voy a explicar, ¿sale? Nada más primero, por favor, le pausan aquí y copian esto. Ya que lo terminaron de copiar, le vuelven a pausar y van a copiar esto, incluyendo esto que está aquí, ¿sale? Esto es la explicación de esta regla y esto es la explicación de esta regla. Entonces le pausan y copian esto. Si no le entienden a algo, por favor me escriben, porque luego me escriben, digo, yo sé que escribo feo, pero no manchen, luego no sé de dónde sacan unas palabras que yo no tengo ni idea de. Ahora sí, supongo que ya le pausaron y ya lo copiaron. Entonces empezamos. Silogismo condicional. El silogismo condicional lo vamos a identificar cuando veamos este simbolito, que es de los conectivos que habíamos visto que íbamos a utilizar. Condicional, y es este conectivo. Lo vamos a identificar cuando veamos este simbolito. Esto se va a leer si P, entonces Q. Aquí entre paréntesis les estoy poniendo sí, puntos suspensivos, entonces puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos son para indicarme una proposición. Esa proposición va a estar representada por la letra P. Esta ahorita yo sé que de repente no tiene sentido para ustedes, pero ahorita que veamos los ejercicios van a irle hallando. Si P, entonces Q. Se lee así, si P, entonces Q. El silogismo condicional es un silogismo que consta de dos premisas y una conclusión. Es decir, vamos a tener tres proposiciones. Se basa en una hipótesis o condición que está expresada en la premisa mayor a través del conectivo sí, entonces, que es este. Ahora, vamos con las reglas. Este silogismo condicional tiene tres reglas. Ahorita se las voy a leer, pero ahorita con otros ejemplos vamos a ir viendo el porqué de estas reglas. Reglas. Tenemos 1, 2, 3 reglas. La primera regla es que la premisa mayor tiene un antecedente, el cual también se le conoce como implicante o prótesis, y un consecuente, al cual también se le conoce como implicado o apodosis. Con que ustedes se les quede grabado antecedente y consecuente, es decir, antes y después, o antes y consecuencia, ya con eso, ¿sale? Premisa mayor tiene antecedente y consecuente. Vamos a empezar a ver. Mi premisa mayor va a ser la primera. Si Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates piensa. El antecedente es que Sócrates sea un ser humano. Si Sócrates sí es un ser humano, la consecuencia de que sea un ser humano es que entonces Sócrates piensa. Ahorita se los explico así, pero ahorita lo vamos a ir simbolizando. Ahora, bueno, no, a ver de una vez. Al fin que esto se supone que ya lo copiaron y ahorita lo vamos a ir viendo uno por uno. Antecedente. Sócrates es un ser humano. ¿Cuál es la consecuencia de que Sócrates sea un ser humano? Que Sócrates piensa. Entonces, ¿cómo voy a simbolizar esto yo? Sócrates es un ser humano. Esta va a ser mi proposición P. Es una proposición. Vamos a utilizar, generalmente vamos a utilizar las letras P, Q, R, S, T. Y en algunos casos A, B, C, D, pero casi siempre van a ser P, Q, R, S, T. Sócrates es un ser humano, es una proposición. Tengo mi sujeto, tengo mi predicado. Aquí en el consecuente tengo otra proposición. ¿Cuál es la letra que sigue de la P en el abecedario? La letra Q. Sócrates piensa. También tengo una proposición completa, sujeto y predicado. Entonces, mi premisa mayor de el silogismo condicional va a estar representada de esta forma. Si P,
entonces Q. Es decir, si Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates piensa. Ajá. La P es esta, es mi antecedente. La Q es mi consecuente. Ajá. El entonces lo voy a simbolizar con este. Ajá. Que yo tenga este símbolo entre la P y la Q, ya me está indicando que hay un sí al principio. Ajá. Si algo, entonces otra cosa. Únicamente lo voy a simbolizar debajo de la palabra entonces. Ajá. Ahora, vamos con la primera regla. Dice, de la afirmación del antecedente se sigue la afirmación del consecuente, pero no viceversa. Vamos a ver primero esta. Ajá. Es decir, afirmo el antecedente, entonces afirmo el consecuente. ¿Qué es afirmar? ¿Cuál es mi antecedente? Que Sócrates sea un ser humano. ¿Cuál es mi consecuente? Que Sócrates piense. Ajá. Si yo afirmo esta, tengo que afirmar esta. Resulta que Sócrates sí es un ser humano. Aquí estoy afirmando mi antecedente. Estoy diciendo que sí. Y si ustedes se fijan, el sí de aquí tiene un acento porque estoy afirmando. Ajá. A diferencia del sí de aquí arribita, este no tiene acento porque aquí solamente estoy suponiendo. Estoy haciendo una suposición. Si Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates piensa. Aquí ya no estoy suponiendo nada. Aquí yo ya estoy afirmando que Sócrates sí es un ser humano. Entonces aquí sigue mi simbolización de esto. Ajá, esta es la simbolización de esto. Yo se lo simbolizo también abajo de esto porque pues les ayuda. Dice la regla que si yo afirmo el antecedente, tengo que afirmar a fuerzas el consecuente. Ajá. Si Sócrates sí es un ser humano, entonces por lo tanto, acuérdense los 3 puntitos, por lo tanto, Sócrates sí piensa. Ajá. Aquí casi no se ve, pero también le puse aquí un acento. Sócrates sí piensa. Incluso ya, aunque no le deje el sí, ya con que lo ponga, por lo tanto, Sócrates piensa, aquí estoy afirmando el consecuente. Ajá. Entonces, la estructura de mi silogismo quedaría así. Si P, entonces Q. Si P, y por lo tanto, si Q. Y estoy como ustedes comiéndome los 3 puntitos. Ajá. Ahorita este ejemplo me lo voy a saltar. No, bueno, de una vez. Ahora, mi regla dice, de la afirmación del antecedente se sigue la afirmación del consecuente. Esto es lo que acabamos de hacer. Si yo afirmo esta, entonces afirmo esta también. Ajá. Pero aquí dice que no puede ser al revés. ¿Qué es al revés? Que si niego el antecedente, entonces debo negar el consecuente. Esto estaría mal. Ajá, que yo niegue el antecedente y por lo tanto tenga que negar el consecuente. Esto está mal y ahorita lo vamos a ver con varios ejemplos. Se los voy a explicar ahorita primero con este mismo ejemplo. Ajá. Ah, pues este ya lo tenía. Perdón, ese lo repetí, perdón. Perdón, es que lo tenía acá. Aquí tenemos la regla, ¿sale? Aquí nada más pausenle tantito para que vayan, para que copien esto, ajá, para que se les vaya grabando cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, ajá, para que lo vayan identificando. Este mismo se los voy a explicar en otro, ¿sale? Aquí volví a escribir la regla, ajá. De la afirmación del antecedente se sigue la afirmación del consecuente, pero no viceversa. Aquí tenemos lo primero, ajá. ¿Cuál es mi antecedente? Que Sócrates sea un ser humano. ¿Cuál es mi consecuente? Que Sócrates piense. Ajá. Aquí si se fijan,
Aquí ya no le estoy poniendo, entonces Sócrates piensa. Porque acuérdense que mi sujeto aplica para este y aplica para este. O sea, aquí sigo hablando de Sócrates. Ajá. No lo escribí porque está al principio. Ajá. O sea, hagan de cuenta que Sócrates aquí es un ser humano, es P, y piensa es Q. Y Sócrates aplica para ser humano y para piensa. Ajá. Entonces, tengo mi antecedente, tengo mi consecuente. Si yo afirmo el antecedente, es decir, yo digo que Sócrates sí es un ser humano, entonces en mi conclusión yo voy a afirmar el consecuente. Sócrates sí piensa, ajá. ¿Por qué sí piensa? Pues porque es un ser humano, ajá. Entonces aquí estoy cumpliendo esta parte de la regla, de la afirmación del antecedente, se sigue la afirmación del consecuente. Afirmo este, ajá. Aquí lo estoy suponiendo, aquí ya lo estoy afirmando y por lo tanto aquí también estoy afirmando el consecuente. Porque dice que no puede ser al revés. Tenemos la misma estructura, si P, entonces Q. Si Sócrates es un ser humano, entonces Sócrates piensa. Sigo teniendo mi antecedente, ajá, que es la P. Sigo teniendo mi consecuente, que es la Q. Tengo mi simbolito de la condicional. Pero resulta, y aquí se los puse con un asterisquito, resulta que supongamos que Sócrates es un perro, ajá, que alguien tiene un perro que se llama Sócrates. Yo niego que Sócrates sea un ser humano, es decir, voy a negar el antecedente. ¿Cómo le hago para negar un antecedente? Bueno, una proposición. Simbolizo la proposición con la letra que yo ya tenía y le voy a poner el simbolito de la negación. Ajá. Lo tenemos aquí, lo tenemos acá. Sócrates no es un ser humano y por lo tanto Sócrates no piensa. Esto está mal. Ajá. ¿Por qué está mal? Porque sí se puede cumplir. Si yo tengo un antecedente y un consecuente, si se cumple el antecedente, se cumple el consecuente. Ajá. Se cumple el antecedente, se cumple el consecuente. Pero aquí esto no lo puedo tener, de que si yo niego el antecedente, niego el consecuente, no es algo lógico, porque nos podemos encontrar con ejemplos así. Sócrates no es un ser humano y por lo tanto Sócrates no piensa. Es como si yo dijera, que los perros no piensan. Digo, a lo mejor piensan diferente de los seres humanos, pero pues sí piensan. Ajá. Ahora, supongamos que yo cambio ser humano por hombre, ajá, o bueno, por mujer. Si Sócrates es una mujer, entonces piensa, Sócrates no es una mujer y por lo tanto Sócrates no piensa, sería algo ilógico, ajá. O sea, sí nos da, siempre nos va a dar esta estructura, pero esta no. Esta me va a dar a menos que yo bien mañosamente la acomode, ajá. Yo aquí les voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que me pusieron el año pasado, un compañero uno de sus compañeros de tercer semestre, que lo hizo con respecto a su tema de investigación. Si el lupus es causado por un virus, entonces el lupus es contagioso. Él dice que, no dice, es real. El lupus no es causado por un virus y por lo tanto el lupus no es contagioso. Si se fijan aquí, su razonamiento es válido. Sin embargo, esta estructura de negar antecedente y por lo tanto negar consecuente no siempre se cumple. Ajá. Aquí tenemos un ejemplo en donde no se cumple. Ajá. Aquí tenemos otro ejemplo. Y bueno, a esta le vamos a poner touch. Ajá. A esta estructura no siempre se va a cumplir. Se va a cumplir solo si yo le acomodo. Pero si yo cambio a lo mejor aquí algunos elementos,
pues no se va a cumplir. Ajá. La que siempre se cumple, siempre, 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 es esta. Ajá. Pero la otra no. Esta sí está bien, esta no. Ajá. A esta le vamos a poner tachezote. Le pausan, lo copian y vamos con más ejemplos de esta regla. Ajá. Para que vean que así sí se cumple, pero así no. Si el tiburón es un pez, entonces vive en el agua. Tengo mi antecedente. Que el tiburón sea un pez es mi antecedente. ¿Cuál es mi consecuente? Que vive en el agua. Ajá. Si es un pez, vive en el agua. Ajá. Si se cumple esta, se cumple esta. Acuérdense aquí de simbolizar. Ajá, lo tenemos de este lado, entonces que no se les olvide. El tiburón sí es un pez. Ajá. Estoy afirmando mi antecedente. Y aquí si se fijan ya le estoy poniendo acento al sí, porque ya estoy afirmando. Por lo tanto, tengo como conclusión que el tiburón sí vive en el agua. Ajá. ¿Por qué? Porque esta va de alguna forma bien unida a esta. Ajá. Si esta condición, si esto se cumple, tiene una consecuencia. Ajá. Estas van unidas, van ligadas, van relacionadas una con otra. Entonces, si esta se cumple, esta también se cumple. Este ejemplo estaría correcto. Ajá. Aquí le ponemos palomita. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro ejemplo. Tenemos a la ballena. Si la ballena es un pez, entonces la ballena vive en el agua. ¿Cuál es mi antecedente? Que la ballena sea un pez. ¿Cuál es mi consecuente? Que la ballena viva en el agua. Si se fijan es el mismo ejemplo, pero aquí estoy cambiando ballena por tiburón. Ajá. Perdón, tiburón por ballena al revés. Voy a negar el antecedente, es decir, voy a negar que la ballena sea un pez, porque eso es cierto, las ballenas no son peces. La ballena no es un pez. Que yo tenga aquí la palabra no significa que yo voy a negar esta proposición. Ajá. La ballena no es un pez. ¿Sería lógica mi conclusión de decir que por lo tanto la ballena no vive en el agua? Esta sería mi conclusión. Si la ballena no es un pez, entonces por lo tanto la ballena no vive en el agua. Si nosotros nos vamos a la realidad, esto está mal. Ajá. Porque el que la ballena no sea un pez no significa que la ballena no viva en el agua. Ajá. Entonces, por eso les digo, esta estructura sí se cumple. Si yo afirmo esta, afirmo esta. Aquí las tengo como una condicional. Si se cumple esta, se cumple esta. Se cumple esta y por lo tanto se cumple esta. ¿Qué es lo que está mal? Que si yo niego esta, tenga que negar esta. Y aquí lo tenemos en este ejemplo. Ajá. O sea, la ballena no es un pez. Y si yo sigo esta estructura, entonces diría que la ballena no vive en el agua. Entonces, este ejemplo está mal. Ajá. Este razonamiento está incorrecto. El único correcto es esta estructura. Ajá. De acuerdo a la primera regla, es esta estructura. Aquí ya se los puse. El razonamiento correcto. Si se cumple P, se cumple Q. Se cumple P, por lo tanto se cumple Q. ¿Cuál es el razonamiento incorrecto? Si no se cumple Q, perdón, si no se cumple P, no se cumple Q. Esto está incorrecto. Ajá. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Ahora aquí les puse, a menos que bien mañosamente yo lo acomode para que sí me dé. Ajá. Yo aquí le puedo poner, si yo le pongo aquí perico, si el perico no es un pez, por lo tanto el perico no vive en el agua, bueno, pues si yo lo acomodo a mi conveniencia, pues sí me va a dar. Pero no es una regla, o sea, esto no es
no se cumple siempre. Entonces, por eso este razonamiento está incorrecto. Vamos a tratar de hacerlos de manera que utilicemos el razonamiento correcto, que es esta estructura. Ajá. Le pausan, lo copian. Y esto es la explicación que les puse aquí. Ajá. De la afirmación del antecedente se sigue la afirmación del consecuente. Esto sí es válido, pero no al revés, no viceversa. Por eso aquí se los expliqué de las dos maneras. Afirmo el antecedente, entonces afirmo el consecuente. Eso es correcto. Niego al antecedente, entonces niego el consecuente. Eso es incorrecto. Ajá. Esto de aquí es esto. Esto que dice, pero no viceversa, se refiere a esto. Ajá. Y ya lo vimos aquí en ejemplos. Ajá. Y como este podemos hacer muchos otros. Ajá. Para ver que de verdad esta estructura no se cumple. Los que yo quiero que ustedes hagan son los que tienen esta estructura. Ajá. Si se cumple P, entonces se cumple Q. Si se cumple P, por lo tanto, si se cumple Q. Estos no, porque aquí me puede dar si yo lo acomodo. Pero si le cambio, o sea, este sí no se va a cumplir siempre. Este siempre se va a cumplir, pero este no. Entonces, por eso este lo estamos incluyendo aquí en la regla, que no puede ser al revés. Ajá. O sea, esta sí es válida, esta no. Ahora vamos con la otra regla. Ajá. Chin, ya me queda poquito tiempo. La otra regla dice que de la negación del consecuente se sigue la negación del antecedente, pero no al revés, ajá, no viceversa. Y aquí también ya se los puse. Si niego el consecuente, entonces niego el antecedente. Eso es correcto. ¿Qué no es correcto? Que afirme el consecuente y entonces afirme el antecedente. Y ahí les va la explicación. Ajá. Aquí ya se los volví a escribir la regla. Ajá, se las volví a escribir. Antecedente. Garfield es un perro. Consecuente. Si es perro, entonces es canino. Ajá. Aquí en el otro se me olvidó poner este, se lo ponen, ¿sale? Que Garfield sea un perro tiene como consecuencia que, por lo tanto, Garfield es un canino. ¿Qué es negar el consecuente? Acuérdense, este es antecedente, este es consecuente. Dice mi regla que de la negación del consecuente se sigue la negación del antecedente. ¿Qué pasa si yo niego esta? La Q, fíjense, la Q. Si yo niego la Q, ¿cómo es negar la Q? Pues es decir que Garfield no es un canino. Acuérdense, Garfield aplica para aquí y aplica para acá. Es el sujeto para estas dos proposiciones. Garfield no es un canino. Ajá. Y por lo tanto, si Garfield no es un canino, por lo tanto, Garfield no es un perro. Ajá. Esta sí se cumple. Si yo niego esta, a fuerzas tengo que negar esta. En este caso, si estoy negando esta, y por lo tanto estoy negando esta también. ¿Ah? Si Garfield no cumple con esta condición, entonces tampoco cumple con esta. Si Garfield es un perro, entonces es un canino. Resulta que Garfield no es un canino y por lo tanto Garfield no es un perro. Y aquí entre paréntesis les puse que tampoco es lobo, ni coyote, ni zorro, ni chacal, ni ningún otro canino. Ajá. O sea, desde que yo estoy diciendo que Garfield no es un canino, ya estoy excluyendo todas estas. Aquí nada más utilizamos perro, pero bueno, pude haber puesto otro. Ya con el simple hecho de que yo diga que no es canino, no es ningún animal que sea canino. Ajá. Entonces, si niego esta, niego esta. Eso es lo que dice mi regla. Ajá. Ahora, dice aquí que si niego el consecuente, niego el antecedente, pero no al revés. ¿Qué es al revés? Si niego el consecuente, entonces niego el antecedente. Eso es correcto.
pero no viceversa. Es decir, si afirmo el consecuente, entonces afirmo el antecedente. Vamos con otro ejemplo. Si Garfield es un león, entonces es un felino. Garfield es un león, entonces Garfield es un felino. Ajá. Resulta que Garfield sí es un felino. Yo voy a afirmar esta. Ajá. Y aquí lo estoy afirmando. Garfield sí es un felino. Y por lo tanto, Garfield es un león. Si ustedes conocen a Garfield, el gato, bueno, saben que no es un león. Entonces, por eso esta estructura está mal. Ajá. Digo, yo aquí se lo puse con Garfield porque es como que un gato conocido, pero si nosotros cambiamos esta, o sea, estas características, no sé, a ver, déjenme hago otro. Ay, perdón, por el tiempo ya no me da tiempo de explicarles el otro ejemplo. Mejor nos seguimos, ¿sale? Se los mando por WhatsApp, ¿sale? Entonces, si se fijan, la estructura que sí se cumple es esta, ajá, de la segunda regla. Si yo niego esta, ajá, este ejemplo sí es válido. Pero si yo afirmo el consecuente, no es válido que afirme el antecedente. Ajá, entonces este estaría mal. Ajá, aquí por eso les puse Garfield, bueno, porque es un gato. Ajá, no podemos concluir que es un león. Y digo, bueno, es por ponerles un ejemplo. Entonces, aquí le pausan, lo copian y si no le entienden algo me preguntan, ¿sale? Aquí en estamos explicando hasta aquí. Pero no viceversa es Ajá, aquí esto es lo que estamos explicando que está mal. Acá tenemos otros ejemplos. Ajá. Antecedente. Si los jabalíes son aves, entonces los jabalíes tienen plumas. Resulta que los jabalíes, ahí esto es de verde. Voy a negar el consecuente. Ajá, antecedente, consecuente. Voy a negar el consecuente, que es lo que me dice la regla. Los jabalíes no tienen plumas. No Q, ajá. Por lo tanto, los jabalíes, ya que yo negué tengo que negar a fuerzas Por lo tanto, los jabalíes no son aves. Este ejemplo está correcto. Ajá. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Híjole, no me va a alcanzar el tiempo. Si los cuervos son mamíferos, este es mi antecedente, entonces los cuervos son vertebrados. Ajá. Este es mi consecuente. ¿Qué me diría el ejemplo al revés? O sea, la regla al revés. Si yo afirmo el consecuente, entonces afirmo el antecedente. Los cuervos sí son vertebrados, entonces yo concluyo que los cuervos sí son mamíferos. Si se fijan, este razonamiento ya está también incorrecto. Ajá. Por eso la regla dice, por eso mi regla dice que si niego el consecuente, niego el antecedente, pero no al revés. Es decir, si niego sí es válido que niegue también, pero no al revés. ¿Qué es al revés? Que yo afirme y que por lo tanto tenga que afirmar Si se fijan aquí, esto es incorrecto. Ajá. No puedo decir que los cuervos son mamíferos, porque los cuervos no son mamíferos. Sí son vertebrados, pero no son mamíferos. Ajá. O sea, pausenle, copienlo y razonen estos dos ejemplos. ¿Por qué esta estructura sí está bien y por qué esta está mal? Y aquí se los estoy poniendo el razonamiento correcto para la segunda regla. Es correcto que si yo niego el consecuente, niegue el antecedente. Pero es incorrecto que si yo afirmo el consecuente, afirme el antecedente. Ajá. Este es un razonamiento incorrecto, de aquí. A menos que yo mañosamente lo acomode para que sí me dé. O sea, aquí yo
Es como cuando yo les decía, "Ay, bueno, en el silogismo típico, si ustedes me ponen que todos los felinos tienen manchas y se agarran como ejemplo al jaguar, pues sí les va a dar, pero si cambiamos jaguar por puma, pues no nos va a dar. Entonces, estos son solamente correctos si yo los acomodo bien mañosamente, pero si no, son incorrectos. Ajá. Entonces, como estructuras válidas, únicamente vamos a dejar estas. Ajá. Las únicas formas válidas, esta es para la primera regla y esta es para la segunda regla. Se los voy a escribir. Hasta aquí le voy a dejar porque ya se me va a cortar el video. Les voy a continuar la explicación por unos ejemplos que ustedes me hicieron en clase y que no utilizaron estas estructuras eh, porque utilizaron negaciones desde aquí, pero vamos a ver cómo podemos hacerle en esos casos. Ajá. Entonces le vamos a dejar hasta aquí. Silogismo condicional, formas válidas. Para la primera regla únicamente es válida esta y para la segunda regla únicamente es válida esta estructura. Ajá. Hasta aquí le vamos a dejar y les voy a grabar en otro pedacito de video la continuación, ¿sale? Porque, ay, no creo que me tarde mucho.